Vamos con las noticias de las 7:30. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Jorge Azcón volvería a depender de un Vox al alza para gobernar en Aragón, mientras la candidatura de Pilar Alegría acusa un fuerte retroceso. Así lo refleja la encuesta de GAT3 para ABC sobre las autonómicas del próximo domingo, que dibuja un escenario parecido al de Extremadura en diciembre. Ligera mejora del PP, notable subida de Vox y caída del PSOE tras el adelanto electoral, motivado por la falta de acuerdo presupuestario entre populares y Vox. Según este sondeo, el PP mantendría sus 28 escaños y sumaría algunas décimas en voto, aunque seguiría lejos de la mayoría absoluta situada en 34 diputados. Vox sería el partido con mayor crecimiento al pasar de 7 a 12 escaños y ganaría alrededor de 5 puntos. El PSOE por su parte perdería 7 puntos del 29,6 al 22,6 y bajaría de 23 a 18 representantes. El estudio de Sigma 2 para el Mundo también da la victoria al PP, pero acondicionado a un acuerdo con Vox para alcanzar la mayoría. Otorga a los populares el 37,8% de los votos, 2,3 puntos más que en 2023, y una horquilla de entre 27 y 30 escaños. Sitúa al PSOE en el 24,6 y entre 17 y 19 diputados, mientras que Vox subiría hasta el 17,1 y podría lograr entre 12 y 14 asientos. En la misma línea, la encuesta de Heraldo de Aragón prevé un triunfo del PP con 28-29 escaños, seguido del PSOE con 18-19 y de Vox, que consolidaría su ascenso con 12-13 diputados. Y veo que el debate acaba de sacar hace nada, por eso no nos ha dado tiempo a incluirlo, otra encuesta de Target Point que también va en la misma línea. El Partido Popular pues sube un pelín frente a las elecciones anteriores en Aragón. Vox pues prácticamente se duplica en número de escaños. El PSOE se mete un guarrazo descomunal y luego pues está toda la purria intentando optar a escañitos, pues que si los de Teruel existe, pero siempre al servicio de Sánchez y esas cosas. Los del CHA. Parece que los del PAR por fin van a ser extraparlamentarios. Pero bueno, ya saben ustedes que en eso de los restos de los partidos minúsculos, pues bueno, a lo mejor uno entra con un escaño, a lo mejor no entra. Ese tipo de cosas que tiene el reparto de escaños con Leidont. El caso es que el escenario pues va a ser otra vez extremeño. Va a ser un escenario donde el Partido Popular, que tenía dos objetivos al convocar elecciones autonómicas, pues va a fallar en uno, pero consigue el otro. Los dos objetivos eran, uno, no depender de Vox. Eso falló en Extremadura y va a fallar, según todas las encuestas, en Aragón. Van a depender de un Vox que además va a estar más crecido, pero el segundo objetivo, que era aprovechar el momento de debilidad del Partido Socialista, pues ese está saliendo estupendo. Efectivamente, el Partido Socialista se metió un guarrazo importante en Extremadura y se va a meter un guarrazo quizá aún más importante en Aragón. La campaña, además, pues está siendo bastante similar a la de Extremadura, en el sentido de que PSOE y PP pues básicamente se están centrando en actos electorales, en locales y tal, mientras que Vox se dedica con Abascal a patear pueblos más a pie de calle. Bueno, en Extremadura le funcionó bien a Vox, y vistas las cifras de asistencia a los actos de Vox en Aragón, pues parece que le va a funcionar también bien en Aragón. Ha habido algún pequeño sobresalto en la campaña, como por ejemplo esa concejal del Partido Popular que en un mitin de Sánchez pues le insultó, se levantó para insultarle y tal. Yo ya he dicho que lo de interrumpir mítines ajenos, pues hombre, casi mejor que no, porque es impedir la libertad de expresión del otro. Se puede hacer actos contra Sánchez, increpar a Sánchez, yo qué sé, en actos públicos. En un mitin estás interrumpiendo un mitin ajeno, no le estás dejando hablar.
y eso pues mejor evitarlo. Y luego pues ha habido algún posicionamiento por parte del PP que me ha retrotraído a épocas negras de nuestra historia. Otra vez el PP contra el trasvase de agua desde el Ebro. Ya se boicoteó en su día el trasvase del Ebro y seguimos desde entonces, hace 20 años de eso, tirando el agua al mar. En cuestión de una semana, en este último año, hemos tirado al mar a través de la desembocadura del Ebro más agua que la que el trasvase del Ebro pretendía. Que el Partido Socialista trabaje siempre para empobrecer a España, para que tiremos el agua, es decir, el dinero al mar, en lugar de llevarlo a donde se puede crear riqueza, pues es entendible, lo hacen con todo. Con los minerales, con las tierras raras, con el petróleo, con el gas, con el todo. Siempre que hay una posibilidad de extraer riqueza o generar riqueza, el Partido Socialista votará en contra y tratará de que seamos cada día más pobres. Pero que el PP se sume a eso, pues mira, chico, o sea, entonces sois parte del problema y tenéis que desaparecer. Ya que el PP otra vez caiga en lo mismo del no al trasvase de 2003, 2004, pues, en fin, demuestra que el PP no aprende. Pues habrá que decirle que aprenda votando, ¿no? En fin, siguen los cortes mientras tanto en la red ferroviaria catalana. Y hoy, pues nada, más follón. La red de Rodalies afronta hoy otra jornada de incidencias. Aunque el servicio se va recuperando de forma gradual tras 2 semanas de funcionamiento limitado, Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, ha advertido de que no puede garantizar la plena normalización para este día. Los equipos técnicos siguen trabajando en 31 puntos repartidos por toda la red. Las actuaciones se centran principalmente en la estabilización de taludes y trincheras y en el acondicionamiento de la vía para reforzar la seguridad y la fiabilidad de la circulación. En función de la evolución de los trabajos, la infraestructura se irá poniendo a disposición de la administración titular del servicio y del operador para una recuperación progresiva, ha señalado Adif en un comunicado. El gestor ha precisado que las intervenciones se coordinarán con la Generalidad, Renfe y los maquinistas. Tras este anuncio, Rodalies ha confirmado que mantiene servicios alternativos en 11 vías y que solo recupera la circulación de trenes en el tramo Figueres-Portbou. O sea, lo normal, Adif, es decir, todos los españoles nos encargamos de hacer los trabajos de acondicionamiento, que son absolutamente imprescindibles, pues para que no se le caigan taludes encima a los trenes mientras pasan. Y después de hechos los trabajos, los ponemos el tramo a disposición de las cercanías controladas por la Generalidad. Es decir, los demás pagamos, ellos gestionan. Bueno, nada que no sea normal, ¿verdad? Pero el asunto es que no es solo Cataluña, es toda España, la que en estos momentos tiene decenas de puntos donde la velocidad ya no es la que se podía alcanzar. Se ha tenido que bajar la velocidad en numerosos tramos precisamente para responder a las incidencias que maquinistas, que viajeros, que empresas ferroviarias comunican. Porque claro, hasta ahora, cuando llegaban quejas de maquinistas diciendo, oiga, que en el tramo Madrid, yo qué sé, Guadalajara, es un ejemplo, pues el tren traquetea mucho, esto habría que bajar la velocidad, pues hasta ahora cogían las incidencias de los maquinistas y las archivaban en la P de papelera, ni se molestaban en contestar. De hecho, Puente eliminó el organismo encargado de controlar la seguridad, que precisamente lo que hacía era recopilar incidencias para señalar puntos negros. Pues se pulió el organismo y lo sustituyó por un observatorio. Observatorio que no ha hecho ninguna labor útil y que creo que tiene un funcionario adscrito. Bueno, antes,
pues archivaban todas las incidencias, las notificaciones en la P de papelera. Ahora ya no pueden. Después del accidente de Adamuz, evidentemente, cada notificación que mande cualquiera al Ministerio de Transportes es un pasaporte a la cárcel en caso de que no sea atendida. ¿Se imaginan ustedes lo que pasaría si después de Adamuz se produce otro accidente y aparece que después de Adamuz alguien ha advertido al ministerio: oiga, en este tramo resulta que la velocidad es excesiva porque el traqueteo no sé qué? Vamos, no tendría mundo para correr el responsable de haber ignorado advertencias después de Adamuz. Por eso está ahora el gobierno bajando velocidades por todos lados. Y claro, eso plantea un problema. Resulta que nos hemos gastado una pasta en tener trenes de alta velocidad que ahora ya no pueden ir a alta velocidad en muchos puntos del trazado, porque resulta que estos golfos se han gastado el dinero en todo, pero no han invertido lo suficiente en mantenimiento. Invertimos la mitad que Italia, que tiene pues más o menos los mismos kilómetros de vía que nosotros. Bueno, dimisiones en el Ayuntamiento de Alicante, porque ahí, pues hombre, se reparte lo de las viviendas en condiciones curiosas. Ya saben que esto de hacer viviendas para los pobres, pues hombre, al final los pobres pues no aprecian el valor de las cosas. Mejor que se las queden los ricos, ¿verdad, señores del Ayuntamiento de Alicante? Escuchen. Un escándalo de gran alcance sacude desde el pasado jueves al Ayuntamiento de Alicante después de que saliera a la luz que la concejala de urbanismo Rocío Gómez y dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Consistorio, María Pérez Hickman, no solo compraron sino que además figuran como titulares de 3 viviendas de promoción pública. Se trata de la primera promoción de estas características impulsada en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana en los últimos 25 años, situada además en una de las zonas más cotizadas de Alicante, Playa de San Juan. Tanto la edil de urbanismo como el alto cargo municipal presentaron su dimisión el pasado viernes. Por su parte, la cooperativa responsable de la promoción ha difundido un comunicado para aclarar distintos aspectos de la adjudicación de las viviendas. El alcalde ha ordenado la apertura de una investigación interna y advirtió de que cualquier indicio de irregularidad será presentado a la Fiscalía ante la posible existencia de prácticas corruptas. La oposición ha anunciado que también llevará el caso tanto a la Fiscalía como a la Agencia Valenciana Antifraude, y la polémica trascendió además del ámbito autonómico y ya ha llegado a las Cortes Valencianas. Lo he comentado muchas veces a lo largo de las últimas semanas. El PSOE es una máquina de corrupción. Y en el PP hay muchos casos de corrupción. En el PP, pues hombre, saltan casos donde, pues a lo mejor no hay ilícito penal, no lo sé. Pero desde luego, estética y moralmente no queda muy bien que la concejal de urbanismo, la arquitecta municipal, se beneficien de una promoción inmobiliaria que tiene vínculos con el propio ayuntamiento. ¿Cuál es la diferencia entre esto, que puede o no ser ilícito penal, no lo sé, pero que parece una golfada, y otros casos del Partido Socialista? Pues miren, que en este caso resulta que salta la noticia y ha tardado 3 minutos en dimitir la concejal, y por supuesto nadie ha salido en el PP a defenderla. No ha salido nadie a tratar de desacreditar las investigaciones, a tratar de decir que son denuncias de jueces progresféricos. No, ha saltado lo que parece ser un garbanzo negro en el cocido, y entonces automáticamente el resto de garbanzos dicen fuera garbanzo negro. Hay que reconocer que en eso, pues hombre, bien, el Partido Popular. Luego podemos entrar en cómo es posible que haya tanto garbanzo negro, ¿no? Pero es otra cosa. Lo que no hay es un reflejo pavloviano de defensa numantina del presunto golfo o del presunto poco estético.
En el Partido Socialista habrían salido desde Pedro Sánchez hasta el último bedel de la última sede del Partido Socialista a defender a los concejales socialistas. No, es que estas promociones de vivienda, pues realmente no hay nada que impida que... No, aquí tengo un periodista que dice que... No, en realidad quienes les acusan son los fascistas. 3 minutos habrían tardado en salir a defender a su concejal. Por eso hay una diferencia entre PSOE y PP. Que mucha gente dice, PSOE y PP son lo mismo. No, no son lo mismo. El PP, pues hombre, más que le he criticado yo, es imposible criticarle. Y me gustan muy poco muchas cosas que hace el Partido Popular y no me corto a la hora de atizarle. Pero no son lo mismo. El PSOE es una máquina de corrupción. Viven por y para la corrupción. Una máquina de arriba abajo. Y lo que pasa es que en ese cocido hay algún garbanzo blanco. Pero vamos, contaditos. Todo el resto son garbanzos negros, porque es un cocido negro. En el PP, pues puede haber más o menos garbanzos negros, pero el cocido no es un cocido negro. No hay una maquinaria engrasada de corrupción. Hay mucho listo en el PP. Y hay mucho tío que carece, por supuesto, de ningún tipo de convicción ideológica, y lo mismo podía estar en el PSOE que en el PP. Pero el PP no es una máquina de corrupción, como sí lo es el Partido Socialista. Así que seamos precisos con las palabras. PSOE y PP no son lo mismo. La de Alicante ya ha presentado su dimisión. Si fuera del PSOE, vamos, la tendríamos atornillada al sillón y además con el apoyo del alcalde, de la Diputación, de la Autonomía, de Pedro Sánchez, e incluso movilizaría a alguien en el terreno internacional para denunciar ante la ONU. Pretenden quitar a una pobre concejal socialista porque se ha comprado una casa. Vamos, no son lo mismo, unos y otros. Muy bien dimitida esta señora y bueno, pues a ver si es verdad que el alcalde de Alicante hace limpia, porque llegan otras noticias de Alicante relativas a otros temas, no a la promoción de viviendas, pues que no hablan muy bien del equipo municipal. Yo quiero ser prudente, no me he hecho eco de momento, pero parece que, en fin, a lo mejor hay que hacer más limpia, señor alcalde. Bueno, lo de las balizas V16. Escuchen lo de las balizas estas, porque me da la sensación de que al final alguien va a tener que sentarse en el banquillo con todo el tema de las balizas, porque es todo extrañísimo. No, miento, no es extrañísimo. Es todo muy indignante. Por desgracia, en la España de Sánchez no es extrañísimo, porque la corrupción se ha hecho ya normal, o la presunta corrupción. Escuchen. El gobierno de Pedro Sánchez deberá dar explicaciones sobre los motivos por los que la Dirección General de Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior, homologó un centenar de balizas V16 vinculadas, según una información publicada por The Objective, a una red china investigada por presunto blanqueo de capitales. El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados varias preguntas para su respuesta por escrito, con el objetivo de despejar, según señalan, las dudas y la confusión generadas en torno a la obligatoriedad de estos dispositivos de señalización. Además, los populares han solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para que informe sobre lo que califican como carencias en materia de seguridad, comunicación a la ciudadanía y planificación administrativa respecto a la implantación de la señal V16 obligatoria desde enero de 2026, así como sobre las supuestas deficiencias detectadas en el proceso de homologación. O sea, que el gobierno no solo nos obliga a tener balizas para localizar nuestro coche, mientras que se le pierden los trenes en una vía y no sabe durante una hora que ha descarrilado un tren suyo. No solo nos obliga a comprar las balizas, sino que además resulta que se dedica a homologar balizas de empresas que pertenecen a una red china fantasma. Además hemos visto este fin de semana cómo otorga subvenciones a un laboratorio vinculado a la Generalidad de Cataluña para la homologación de balizas. Yo no quiero ni pensar en la gente que pueda estar haciendo pasta con este tema. Y no quiero ni pensarlo porque me pongo malo.
porque después de todo lo que ha salido, meterse en todo este tema de las balizas, declarando la obligatoriedad de unas balizas que la propia Guardia Civil y Policía dicen que no son convenientes, declarar la obligatoriedad de unas balizas mientras que, pues eso, ellos ni siquiera saben dónde tienen los trenes en las vías, declarar la obligatoriedad de las balizas pese a las dudas sobre la seguridad de los conductores, derivadas de que pues delincuentes puedan localizar donde hay coches parados. Declarar la obligatoriedad de las balizas pese a todo eso, y que empiecen a aflorar por ahí conexiones extrañas de empresas y empresas raritas que participan en el asunto, pues hombre, es tentar mucho a la suerte, porque como alguien haya metido mano, pues ya lo que nos faltaba. Bueno, María Corina Machado ha dado las gracias a Estados Unidos porque se ha conseguido este fin de semana algo histórico. Cierra el mayor centro de torturas de Venezuela, el Licoide, y los restos que quedan de la dictadura chavista pues van a aprobar una ley de amnistía. Escuchen. La líder opositora venezolana María Corina Machado ha afirmado que el anuncio de una ley de amnistía para los presos políticos en Venezuela responde a la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump y no a una iniciativa voluntaria del régimen, según sus declaraciones en el Live Festival de Cartagena de Indias en Colombia. Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto, Mike. Durante su intervención telemática, Machado señaló que el régimen solo cuenta con el aparato represivo para mantener el poder y aseguró que cuando este desaparezca será el fin de la tiranía. Bueno, María Corina Machado pues tiene claro quién ha logrado las cosas. Si vemos lo que ha sido la dictadura chavista estos 27 años, vemos como numerosos gobiernos, numerosos políticos occidentales han colaborado con la más asquerosa, asesina, torturadora dictadura de las últimas 3 décadas. Algunos han hecho negocietes, otros pues simplemente han ayudado de forma directa a mantener esa dictadura. Algunos pues hablaban mucho, bla 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 bla, uy, cuánto apoyamos a la oposición venezolana, bla 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 bla, pero no hacían nada. Al final 27 años han estado oprimiendo, torturando, asesinando a los venezolanos y riéndose de la oposición y riéndose del mundo entero. Un Maduro pues sabía perfectamente que jugaba con golfos. Que la oposición me gana unas elecciones, pues cojo, disuelvo la Asamblea Nacional. ¿Cómo? Que dicen los gobiernos europeos que todo eso es de cara a la galería. Al final voy a seguir aquí y ellos me van a ayudar. Y es lo que ha estado pasando. Hasta que llegó Trump. Y ha mandado un comando a detener a este dictador asqueroso. Y al final, pues ha llegado Trump y la dictadura chavista, que intentaba ver alguna salida, cómo poder continuar con el chavismo sin Maduro, pues al final está obedeciendo todas las órdenes del Tito Donald que Marco Rubio transmite. Ha tenido que llegar Trump, ese que a algunos tan mal les cae, ese tan criticado por otros, ese tan despreciado por tantos, ese al que casi todas las televisiones españolas ponen a parir de la mañana a la noche. Ha tenido que llegar Donald Trump
para que cierre el mayor centro de torturas de Iberoamérica y para que se decrete la amnistía y para que empecemos a ver salir a los presos duros, a los presos políticos duros. Duros me refiero los más bateados, los más torturados, los más aplastados por ese régimen criminal. Por fin, Venezuela va a recuperar la libertad y es gracias a Donald Trump. Ese tío al que intentaron matar hace, pues, ¿se dan ustedes cuenta de que no hace ni 2 años? Hace año y medio le intentaron asesinar. Fallaron por milímetros. ¿Se dan ustedes cuenta de cómo sería de diferente la historia del mundo si esa bala hubiera pasado un poquito más cerca de su cabeza? Con razón querían algunos asesinarle. Donald Trump va a hacer que tengan que explicar muchas cosas y pagar quizá muchas otras. Mucha gentuza que ha estado, por ejemplo, apoyando al régimen torturador de Venezuela. Vamos a ir viendo testimonios de gente que ha sido torturada en el Helicoide, ese centro donde Monedero dio hace no demasiados meses una conferencia sobre los derechos humanos. Vamos a poder preguntarle a Monedero por esas torturas del Helicoide, ¿verdad?